Al buscar a Dios y esforzarte por hacerlo todo bien, sientes que algunas cosas se estancan en tu hogar, en tu vida o incluso en tu camino espiritual. ¿Alguna vez has sentido una paz extraña al entrar en ciertos lugares y al mismo tiempo una pesadez inexplicable en otros? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte profundamente, porque no se trata de miedo, superstición ni invención moderna. Se trata de enseñanzas espirituales antiguas, silenciosas y poco comentadas, reveladas por alguien que experimentó una verdadera intimidad con Dios. El Padre Pío no fue solo un sacerdote respetado, fue un hombre marcado por profundas experiencias espirituales, una intensa vida de oración y un discernimiento que trascendía lo visible y lo invisible. Personas de todo el mundo buscaban sus palabras no por curiosidad, sino porque sabían que existían autoridad espiritual, verdad y cuidado de las almas. Y entre las muchas enseñanzas que dejó, hay una revelación de la que rara vez se habla, pero que afecta directamente nuestra vida cotidiana, nuestros hogares, nuestras costumbres e incluso las bendiciones que recibimos o dejamos de recibir. Mucha gente se pregunta si los objetos simples pueden tener algún significado espiritual. Otros piensan que es una exageración, pero el Padre Pío siempre tuvo claro un punto esencial. El poder no reside en el objeto, sino en la fe, en la oración y en cómo una persona se posiciona ante Dios. Aún así, enseñó que algunos símbolos, cuando se usan con conciencia espiritual, ayudan a proteger, consagrar y armonizar entornos y vidas enteras. Aquí es donde entran en juego la sal y el aceite, elementos bíblicos presentes desde el Antiguo Testamento, utilizados en ritos sagrados, bendiciones y consagraciones. ¿Has experimentado esto alguna vez? ¿Has entrado alguna vez en una casa donde todo parecía normal, pero algo dentro te inquietaba? ¿O has notado cómo ciertos ambientes traen calma, mientras que otros despiertan conflicto, cansancio o inquietud? El Padre Pío advirtió que hay lugares específicos que influyen directamente en la vida espiritual de las personas y que ignorarlos no es señal de madurez, sino de descuido. Habló de protección espiritual, de oración silenciosa, de pequeños gestos que, realizados con fe, transforman por completo el ambiente de un hogar. Lo más impresionante es que estas enseñanzas no requieren nada complicado, no exigen rituales ni prácticas extrañas ajenas a la fe cristiana. Al contrario, nos devuelven a lo esencial: la oración sincera, la intención correcta y la conciencia espiritual. La sal y el aceite aparecen como señales, como recordatorios visibles de algo invisible, algo que sucede en el corazón y en la relación con Dios. Y cuando el Padre Pío habló de esto, no lo hizo para impresionar, sino para proteger. Acompáñenme hasta el final de este contenido, porque lo que subyace a estas revelaciones no es control, sino cuidado. No es miedo, sino discernimiento. No es superstición, sino una tradición espiritual vivida por santos, sacerdotes y familias que han aprendido con el tiempo que la fe también se expresa en los detalles de la vida cotidiana. Cada lugar que mencionó el Padre Pío tiene un profundo significado, vinculado a la paz, la protección y las bendiciones que circulan o dejan de circular en la vida de las personas. Y a medida que se comprenden estas revelaciones, todo cobra sentido. Pequeños cambios generan grandes efectos. Los entornos consagrados responden de forma diferente. Y lo que antes parecía una simple costumbre ancestral comienza a revelar un propósito mucho mayor. Precisamente por eso, antes de entrar en lugares específicos, es importante comprender el peso espiritual de estas palabras, porque la primera revelación ya empieza a tener un efecto mucho mayor del que imaginas, y a medida que todo esto sucede, es casi imposible no identificarse con alguna parte de esta historia, porque, en el fondo, todos albergamos preguntas y ansiedades similares que no siempre sabemos explicar, pero las sentimos. Si este tema te resuena, si alguna palabra te llegó al corazón o te recordó algo que hayas vivido en tu hogar o familia, déjalo en los comentarios. Compartir tu experiencia no es un simple gesto, es una forma de expresar algo que muchos sienten, pero pocos pueden expresar. Al comentar, no solo me hablas a mí,
creas un espacio donde otras personas se identificarán contigo, se sentirán bienvenidas y se darán cuenta de que no están solas en este camino espiritual. Tu participación aquí fortalece esta comunidad silenciosa que se forma en torno a la fe, la búsqueda de protección, paz y comprensión. Y si este contenido te llega ahora, es porque necesita seguir llegando a más personas que también buscan respuestas. Si lo sientes de corazón, dale a me gusta. Difundir este mensaje ayuda más de lo que imaginas, para que este tipo de enseñanza no se pierda entre tanto ruido. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo. No es una obligación, sino una señal de que quieres seguir explorando este tipo de contenido, que habla de fe, discernimiento y cuidado espiritual de forma profunda y respetuosa. Este canal crece cuando cada persona comprende que forma parte de algo más grande. Cuando alguien comenta, le da me gusta o se suscribe, está diciendo, incluso sin palabras, que este tipo de mensaje debe seguir vigente. Y ahora, con esta comprensión más clara del peso espiritual de estas revelaciones, se entiende mejor por qué el Padre Pío habló con tanta seriedad sobre ciertos detalles, porque es precisamente a partir de ellos que todo comienza a revelarse. Cuando se habla de sal y aceite de oliva, muchos piensan solo en elementos comunes, presentes en la cocina, en la mesa de cada día, casi invisibles en la rutina, pero es precisamente ahí donde reside una verdad oculta, una que abarca siglos de fe y revela algo mucho más grande de lo que parece. En la tradición cristiana, nada de lo que Dios usa es casual, y estos dos elementos aparecen repetidamente en la Biblia no como un adorno simbólico, sino como instrumentos de consagración, protección y verdadera transformación. La sal preserva, previene la corrupción y mantiene lo vivo en un estado de cuidado. El aceite de oliva unge, separa, fortalece y marca una presencia que no se ve, pero se siente. Y cuando ambos se encuentran en un contexto espiritual, señalan decisiones profundas que impactan entornos, personas y caminos enteros. Desde el Antiguo Testamento, la sal se usaba en pactos, sacrificios y actos de fidelidad. Simbolizaba permanencia, compromiso y verdad. Nada ofrecido a Dios podía ser sin sal, pues eso representaría algo incompleto e inestable. El aceite de oliva, por otro lado, siempre se ha vinculado a la unción, la sanación y la elección divina. Los reyes eran ungidos con aceite de oliva, los profetas eran fortalecidos por él y las heridas eran curadas con este aceite que trascendía generaciones como señal de restauración. Esto no es misticismo, sino una mentalidad espiritual que comprendía que Dios también actúa a través de lo sencillo. El Padre Pío lo comprendió claramente. No hablaba de estos elementos como si enseñara un ritual secreto, sino como alguien que conocía el funcionamiento interno de la vida espiritual, donde las pequeñas acciones tienen un impacto que no siempre se percibe de inmediato. Para él, la sal y el aceite no tenían poder aislado. Lo que daba sentido a todo era la intención, la oración, la conciencia de que la fe no se vive solo en la iglesia, sino en casa, en las decisiones cotidianas, en los entornos donde el alma descansa o se inquieta. Y ahí es donde las cosas empiezan a adquirir otra dimensión. ¿Con qué frecuencia las personas buscan grandes cambios, respuestas profundas, señales extraordinarias, pero ignoran lo más cercano, lo más accesible, lo más silencioso? Hay una transformación que comienza en lo invisible, en el clima espiritual de un lugar, en la forma en que se tratan ciertos espacios. El Padre Pío advirtió que los entornos llevan huellas, absorben palabras, emociones, conflictos, reconciliaciones, y cuando no se cuidan, terminan reflejando confusión, pesadez, cansancio interior. La sal, en este contexto, representa la preservación de lo bueno. El aceite representa la presencia que renueva lo herido. Esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre estos elementos. Dejan de ser objetos comunes y se convierten en signos visibles de una fe responsable. No se trata de esparcir cosas por la casa, sino de comprender su significado espiritual. La sal nos recuerda que algo debe conservarse, protegerse y mantenerse íntegro. El aceite de oliva nos recuerda que algo debe consagrarse, apartarse para Dios
y tratarse con reverencia. Esta comprensión influye en nuestra mentalidad, cambia nuestras decisiones y reorganiza nuestras prioridades. Cuando el Padre Pío habló de esto, tocó un punto delicado. Muchas personas piden bendiciones, pero no cuidan el terreno donde deben reposar. Piden paz, pero viven en entornos llenos de tensión. Piden protección, pero ignoran hábitos que debilitan la vida espiritual. Piden sanación, pero no permiten que ciertas áreas sean tratadas con oración y conciencia. La sal y el aceite entran en juego precisamente en este punto de conflicto entre la fe declarada y la fe vivida. También existe una profunda conexión entre estos elementos y la presencia de Dios en la vida diaria. El aceite de oliva, en la Biblia, se asocia frecuentemente con el espíritu que fortalece, ilumina y guía. La sal, a su vez, aparece cuando Jesús llama a sus seguidores la sal de la tierra, dejando claro que la verdadera fe influye, preserva y da sentido al mundo que nos rodea. Nada de esto es abstracto. Todo se refleja en acciones prácticas, sencillas y significativas. Y cuando se comprende este fundamento espiritual, empieza a quedar claro por qué el Padre Pío se preocupaba tanto por ciertos lugares específicos. No por miedo, sino por discernimiento. No por falta de control, sino por cuidado. Sabía que la fe necesita coherencia y que los entornos consagrados responden de manera diferente. Lo cierto es que no todo lo que sucede en la vida proviene de grandes acontecimientos. Muchas cosas nacen de detalles, de pequeños gestos, de símbolos que apuntan a algo mayor. Por eso, antes de hablar de lugares, es esencial comprender este fundamento, porque sin esta comprensión, todo se convierte en superstición. Con ella, todo cobra sentido. La sal y el aceite no son el fin, sino el comienzo de un cambio silencioso que se extiende por los espacios, las relaciones y la forma en que una persona se posiciona ante Dios y continúa con normalidad con la explicación. Si esta reflexión te conmovió de alguna manera, escribe una sola palabra o frase corta en los comentarios: consagración, protección o presencia. Eso ya dice mucho sobre lo que este contenido despertó en ti. Cuando el Padre Pío hablaba del segundo lugar donde las bendiciones comienzan o se bloquean, su voz solía ser más baja, más cargada de emoción, como si supiera que tocaba un punto sensible en la vida de las personas. No era un lugar lejano, ni reservado para momentos excepcionales. Era un espacio donde el corazón tiende a bajar la guardia, donde la rutina transcurre sin filtros y donde los hábitos revelan la verdad oculta sobre cómo cada persona vive su propia fe. Este lugar es la mesa en casa, el espacio donde se come, se habla, se discute, se guarda silencio y se comparte lo acumulado a lo largo del día. La mesa siempre ha tenido un profundo significado en la tradición cristiana. No es casualidad que la Eucaristía se originara en torno a una mesa. Allí se comparte el pan, pero también historias, decisiones, tensiones y afectos. El Padre Pío comprendió que este espacio es un barómetro espiritual del hogar. Lo que allí sucede revela mucho de lo que sucede en su interior. Hay hogares donde la mesa se ha convertido en un simple soporte para teléfonos móviles, comidas apresuradas y conversaciones inconexas. Hay otros donde se ha transformado en un escenario de quejas constantes, palabras duras y discusiones repetidas. Y hay otros donde la mesa simplemente ha sido abandonada, sustituida por pantallas, aislamiento y un silencio denso. Este lugar es emocionalmente sensible porque es donde las personas se muestran tal como son. Es donde se expresa la mentalidad del hogar. Si la mesa es un lugar de prisa, la casa respira prisa. Si es un lugar de conflicto, la atmósfera transmite tensión. Si es un lugar de escucha, gratitud y compartir, la paz encuentra espacio para permanecer. El Padre Pío advirtió que los hábitos sencillos en este sentido tienen un impacto espiritual que muchos subestiman. No se trata de formalidad, sino de conciencia. La sal, en este contexto, señala algo esencial: preservar lo bueno, preservar el diálogo, el respeto y la verdad. Evitar que las palabras se conviertan en veneno. El aceite de oliva, a su vez, señala la unción de la convivencia. Simboliza el cuidado de lo frágil, la dulzura en las conversaciones y la disposición a sanar las heridas que surgen precisamente
en la interacción diaria. Cuando estos elementos se comprenden espiritualmente, la mesa deja de ser un simple mueble y se convierte en un punto de alineación para el hogar. Tras bambalinas de la vida familiar, muchas crisis comienzan allí, no por grandes acontecimientos, sino por pequeños descuidos, palabras dichas sin pensar, silencios prolongados, comidas compartidas, decisiones importantes tomadas sin diálogo. Todo esto crea grietas invisibles. El Padre Pío veía este proceso como un lento camino de erosión espiritual, y por eso insistió tanto en prestar atención a este espacio, porque lo que allí se bloquea rara vez fluye a otro lugar. Existe una conexión directa entre la mesa y el equilibrio espiritual del hogar. Cuando este espacio se trata con respeto, algo se reorganiza internamente. La gente empieza a respirar de forma diferente. La atmósfera cambia, la casa responde, no porque el entorno tenga poder propio, sino porque refleja decisiones. La mesa revela si la fe se vive de forma integrada o fragmentada, si Dios se recuerda solo en momentos formales o está presente en la vida cotidiana. El Padre Pío habló de esto con pesar, pues veía a familias pedir bendiciones mientras cultivaban hábitos que las impedían. No señaló con el dedo, sino que invitó a la reflexión. Un cambio de actitud, una transformación silenciosa que comienza con algo tan sencillo como sentarse, comer, escuchar y hablar con más atención. Este tipo de decisión genera un profundo impacto, aunque no se perciba de inmediato. Cuando la mesa se consagra, no en un sentido ritual, sino intencional, se convierte en un lugar de protección. Las discusiones pierden fuerza, el ambiente se calma, el hogar encuentra equilibrio. Y esto no significa la ausencia de problemas, sino la madurez espiritual para afrontarlos. Es un cambio de mentalidad que afecta a toda la dinámica del hogar. Mucha gente siente que la paz entra por la puerta, pero no se queda. El Padre Pío decía que a menudo se pierde precisamente en este espacio de convivencia. Y cuando esta comprensión empieza a cobrar forma, otras revelaciones se hacen evidentes. Porque si la mesa influye tanto en el flujo de bendiciones, hay otros lugares donde hábitos aparentemente pequeños tienen un peso espiritual aún mayor, y así sucesivamente con la explicación. Si este punto te resonó, escribe en los comentarios solo una palabra o frase corta que represente este espacio de tu hogar: mesa, diálogo o equilibrio. Cuando el Padre Pío profundizó en el tercer lugar, vinculado a la protección contra las influencias negativas, el tono ya no era meramente pedagógico, sino de serena advertencia. No una advertencia que genere miedo, sino una que surge del discernimiento de quien reconoce las señales antes de que se hagan visibles. Habló de entornos que, con el tiempo, acumulan cargas espirituales silenciosas, formadas por conflictos sin resolver, palabras duras repetidas, pensamientos alimentados sin vigilancia y hábitos que, poco a poco, desgastan la vida interior. Este tercer lugar es el dormitorio donde se duerme, el espacio más íntimo de la casa, donde la mente se relaja, el cuerpo descansa y el alma se expone. El dormitorio no es solo un espacio físico, es un territorio de vulnerabilidad. Es donde una persona se refugia tras un largo día de decisiones, presiones y elecciones. Es donde los pensamientos se organizan, los recuerdos regresan y las preocupaciones crecen. El Padre Pío advirtió que este entorno, precisamente por su intimidad, necesita un cuidado espiritual constante. No es una exageración, sino porque todo lo que no se aborda durante el día tiende a manifestarse cuando llega el silencio. Mucha gente experimenta esto sin saber cómo explicarlo. Dificultad para dormir, sueños vívidos, inquietud sin razón aparente, sensación de cansancio incluso después de horas de descanso. La mentalidad moderna tiende a atribuirlo todo al estrés, y a menudo así es. Pero el Padre Pío fue más allá. Habló de las influencias negativas que se manifiestan cuando el entorno no está espiritualmente protegido, no como fuerzas fantásticas, sino como reflejos de una vida interior sobrecargada que no encuentra descanso. En este espacio, la sal simboliza el límite protector. Representa la clara intención de no permitir que todo lo absorbido durante el día siga circulando durante la noche. Es como una señal espiritual de límite, de cierre, de preservación de la paz.
El aceite de oliva, a su vez, señala la unción del descanso. Simboliza la sanación, la dulzura y la restauración interior. No se trata de esparcir objetos, sino de consagrar el espacio con conciencia y oración, entendiendo que el descanso también forma parte de la vida espiritual. En lo más profundo del alma, muchas batallas se desatan durante la noche. Pensamientos repetitivos, viejas culpas, miedos sin resolver. El Padre Pío decía que el dormitorio revela mucho sobre el estado interior de una persona. Si reinan allí el desorden, los estímulos excesivos, los contenidos pesados y los conflictos acumulados, esto se refleja directamente en el equilibrio espiritual. El entorno comienza a responder a lo que se cultiva en él. Hay una verdad oculta en esta enseñanza que mucha gente ignora. El descanso no es solo físico, es espiritual. Cuando el dormitorio no se considera un espacio de retiro, la mente no encuentra pausa ni el corazón encuentra silencio. La sal y el aceite, como símbolos, nos recuerdan que este espacio debe reservarse para restaurar, no para intensificar el desgaste. Esta comprensión genera una profunda transformación en la forma en que una persona se relaciona con su propio descanso. El Padre Pío no dijo esto para crear reglas rígidas, sino para despertar la conciencia. Sabía que los entornos acumulan historia, que las paredes absorben energía emocional, que el dormitorio más que cualquier otro espacio guarda huellas del viaje interior de quienes duermen allí. Y cuando este espacio no se cuida, empieza a reflejar inquietud. Cuando se consagra, empieza a reflejar paz. Este autocuidado no requiere prácticas complejas, requiere una decisión, la decisión de desconectarnos del exceso, la decisión de filtrar lo que entra en nuestra mente, la decisión de tratar el descanso como algo sagrado. El impacto de esto es silencioso, pero real. La mente se calma, los pensamientos se organizan, el alma encuentra descanso, y esto afecta directamente cómo una persona se despierta, toma decisiones y afronta el día siguiente. Muchos ignoran este punto y buscan protección solo durante el día, sin darse cuenta de que la noche es crucial. El Padre Pío lo comprendió claramente. Para él, proteger el dormitorio era proteger la mente, el corazón y la disposición espiritual, no por miedo a lo invisible, sino por respeto a lo frágil. El descanso es frágil, una mente cansada es frágil, y todo lo frágil necesita cuidados. Cuando esta comprensión empieza a cobrar forma, se hace evidente que no se trata solo de lugares, sino de una lógica espiritual coherente. Cada espacio tiene una función, cada entorno responde a hábitos, y cuando esos hábitos cambian, aparecen los efectos. Es un proceso gradual, un viaje de ajustes internos y externos que empieza a revelar algo más grande, y a medida que esta conciencia se profundiza, otros espacios de la casa comienzan a llamar la atención, porque si bien es necesario proteger el descanso, también hay lugares donde se forman pensamientos, elecciones y emociones, incluso antes de que se manifiesten, y continúa normalmente con la explicación. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios solo una palabra que represente este espacio en tu vida: descanso, protección o mi paz. Cuando el Padre Pío se refirió al cuarto lugar, que afecta directamente la armonía familiar, tocó un tema aún más delicado, pues este espacio alberga no solo objetos o hábitos, sino emociones acumuladas, experiencias vividas y conflictos que a menudo nunca se verbalizan. Se refería a la sala de estar, el lugar donde la familia se reúne, pasa tiempo junta, conversa, celebra y también se distancia. Un entorno que parece neutral, pero que tiene una enorme carga espiritual, precisamente por ser el centro de la vida cotidiana. La sala de estar es donde las personas se muestran tal como son. Es donde comienzan y terminan las conversaciones, se toman decisiones familiares, llegan noticias, surgen risas y estallan las tensiones. El Padre Pío decía que este espacio funciona como un espejo de la armonía interior de la familia. Cuando el ambiente allí es pesado, confuso o está constantemente cargado de conflictos, no se limita a esa habitación, se extiende por toda la casa, la rutina y las relaciones. Muchas familias lo sienten sin darse cuenta,
la sensación de que el diálogo no fluye, de que las conversaciones triviales se convierten en discusiones, de que el ambiente siempre parece tenso, incluso cuando nadie discute. Este tipo de tensión no surge de la nada, proviene de hábitos repetidos, palabras mal elegidas, silencios prolongados y decisiones evadidas. El Padre Pío veía estas señales como advertencias de que algo necesitaba atención espiritual antes de profundizarse. En este contexto, la sal representa la preservación de los vínculos. Simboliza el cuidado de lo que aún se puede salvar, de lo que no debe corromperse. Las relaciones familiares son frágiles cuando no se protegen. El aceite de oliva, a su vez, representa la dulzura necesaria para sanar las heridas emocionales. Señala la necesidad de ungir las relaciones, de tener paciencia, de escuchar, de tener compasión. No se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a afrontarlo de forma saludable. Tras bambalinas de la vida familiar, la sala de estar suele ser escenario de las mayores batallas silenciosas. Personas sentadas en el mismo espacio, pero emocionalmente distantes. Conversaciones superficiales para evitar temas difíciles. Viejos resentimientos que persisten incluso cuando nadie habla de ellos. El Padre Pío comprendía que esta acumulación crea una atmósfera espiritual pesada, que bloquea el flujo de bendiciones y afecta directamente la paz del hogar. Hay una verdad oculta en esta enseñanza que conmueve profundamente a quienes la han experimentado. La armonía familiar no se pierde de golpe, se desgasta poco a poco. Pequeñas decisiones, pequeñas omisiones, pequeñas palabras hirientes. Y cuando nadie se da cuenta, el entorno empieza a reflejar esta erosión. La sala deja de ser un lugar de acogida para convertirse en un simple espacio de paso, donde nadie quiere permanecer mucho tiempo. El Padre Pío habló de esto con mucha claridad, pues sabía que las familias no solo se destruyen por las grandes tragedias, sino también por la negligencia cotidiana. Cuando la sala se trata meramente como un espacio funcional, sin intención espiritual, empieza a absorber todo lo que allí se vive. Las tensiones persisten, las emociones no resueltas se acumulan, y la atmósfera espiritual de la casa cambia sin que nadie pueda explicar exactamente por qué. Cuidar este espacio es una decisión que genera una verdadera transformación, no porque el entorno en sí tenga poder, sino porque refleja decisiones internas. Cuando la familia decide cambiar su actitud, el tono de sus conversaciones, la forma de escuchar y responder, la sala responde con ellos. El impacto se siente en toda la casa, disminuyen las discusiones, el ambiente se vuelve más relajado y la convivencia se vuelve menos estresante. El Padre Pío siempre enfatizó que la fe debe vivirse en casa, no solo fuera, y la sala de estar es donde esta fe se pone más a prueba, porque hay personas con opiniones diferentes, heridas abiertas e historias compartidas. Es fácil parecer espiritual en silencio. Es difícil vivir la espiritualidad en medio de la convivencia. Por eso este espacio requiere tanto cuidado. A menudo, las personas piden paz, pero siguen cultivando hábitos que generan conflicto. Piden armonía, pero evitan las conversaciones necesarias. Piden protección, pero dejan el ambiente cargado de palabras duras. El Padre Pío no dijo esto para acusar, sino para despertar una nueva mentalidad, una mentalidad más consciente, más responsable, más dispuesta a ajustar comportamientos. Cuando una habitación recibe este nivel de atención, algo cambia gradualmente. No es inmediato ni perfecto, pero es perceptible. El ambiente se transforma, la interacción mejora, las personas se sienten más seguras para hablar y escuchar, y esto crea una reacción en cadena que se extiende a otros espacios de la casa y de la vida. Y a medida que esta comprensión se profundiza, se hace evidente que todavía hay lugares donde las decisiones más importantes se toman en silencio, donde los pensamientos toman forma antes de convertirse en palabras, donde las elecciones comienzan a tomar forma incluso antes de ser percibidas, y continúan normalmente con la explicación. Si esto te hizo sentido, escribe en los comentarios solo una palabra que represente este espacio de tu hogar: armonía, convivencia o familia. Cuando el Padre Pío mencionaba el quinto lugar, casi siempre percibía la sorpresa en los ojos de quienes lo escuchaban, porque no era un entorno
Obvio, ni estaba directamente asociado con la oración, el descanso o la vida familiar. Era un espacio ignorado por la mayoría precisamente porque parecía demasiado neutral, demasiado simple, demasiado común. Y quizás por eso se vuelve tan espiritualmente sensible. Ese lugar es el baño de la casa. A primera vista esto puede sonar extraño. Pocas personas asocian el baño con algo espiritual. Suele verse solo como un espacio funcional, rápido y automático, donde nadie presta mucha atención. Pero el Padre Pío veía más allá de las apariencias. Decía que este es uno de los lugares donde más se descarga el peso emocional, la tensión acumulada y el cansancio interior. Es allí donde uno se encuentra solo, sin máscaras, sin distracciones sociales, a menudo lidiando con su propio agotamiento en silencio. Tras bambalinas de la vida cotidiana, el baño se convierte en un punto de liberación, no solo física, sino también emocional y mental. ¿Cuántas veces alguien entra allí con preocupaciones, pensamientos repetitivos, ansiedad e irritación? ¿Cuántas veces se utiliza este espacio como refugio rápido para escapar de conflictos, presiones o decisiones difíciles? El Padre Pío observó que este hábito crea una acumulación invisible. El entorno comienza a absorber lo que se descarga constantemente de forma inconsciente. Hay una verdad oculta en esta enseñanza que casi nadie considera. Todo lo que se desecha debe cerrarse debidamente. Cuando las emociones negativas, los pensamientos pesados y las tensiones se liberan sin oración, sin intención, sin cierre espiritual, no desaparecen simplemente, dejan huella, y el baño, al ser un lugar de paso frecuente y solitario, termina convirtiéndose en un punto de retención para este peso. En este contexto, la sal simboliza la purificación. Señala la necesidad de limpiar no solo lo visible, sino también lo que queda en el ambiente tras la partida de una persona. El aceite de oliva, a su vez, simboliza la restauración. Representa la intención de no abandonar ese espacio llevándose consigo lo que debería haberse dejado allí. No como un ritual, sino como una conciencia espiritual. El Padre Pío siempre enfatizó que el problema no está en el sentimiento, sino en la acumulación. Mucha gente ignora este punto porque no parece importante, pero es precisamente lo que se ignora lo que suele causar un impacto silencioso. Un entorno utilizado constantemente para liberar tensiones sin atención espiritual empieza a reflejarlo en forma de inquietud, fatiga persistente e incluso una sensación de pesadez al entrar. No es algo fácil de explicar, pero se siente. El Padre Pío confiaba mucho en estas señales sutiles porque sabía que la vida espiritual se manifiesta primero en los sentidos. Esta enseñanza también influye en la mentalidad. Invita a la persona a comprender que incluso los momentos más sencillos de la vida cotidiana tienen significado, que incluso los espacios más cotidianos pueden tratarse con mayor conciencia, no para crear rigidez, sino para generar ligereza. Cuando el baño deja de ser un lugar automático y se convierte en un punto de cierre consciente, algo cambia en cómo se siente la persona al salir de él. El Padre Pío decía que la tranquilidad espiritual no solo depende de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones que se repiten a diario. Decidir no cargar con lo que no se necesita. Decidir limpiar, restaurar y seguir adelante. El baño, en este contexto, representa precisamente eso. Un lugar de liberación que también debe ser un lugar de cierre, donde lo que se ha dejado atrás no vuelva a contaminar el resto de la casa y la vida. Es curioso cómo muchos buscan protección espiritual en prácticas complejas, pero ignoran estos puntos sencillos que forman parte de la vida diaria. Esta es una de las enseñanzas que mayor impacto tiene al comprenderse, pues revela que la fe reside no solo en momentos solemnes, sino también en hábitos invisibles. Y cuando estos hábitos cambian, el entorno responde. Al atender este espacio con mayor atención espiritual, la persona empieza a notar pequeñas transformaciones, menos pesadez al salir, mayor claridad mental, más tranquilidad a lo largo del día. No porque haya ocurrido algo mágico, sino porque hubo un cambio de actitud, una decisión silenciosa de no permitir que el cansancio se propague. El Padre Pío nunca habló de este lugar para causar desconcierto. Lo hizo porque vio, tras bambalinas de la vida espiritual,
cómo descuidar lo que parece pequeño genera grandes efectos. Y cuando esta comprensión se integra, se hace evidente que no hay espacios neutrales. Todos reflejan lo que se vive en ellos. Y a medida que esta conciencia se profundiza, otros lugares comienzan a adquirir un nuevo significado. Porque si incluso un espacio tan inesperado influye en el equilibrio espiritual, también hay entornos donde se toman decisiones importantes en silencio, donde se organizan los pensamientos y donde comienza a definirse el rumbo de la vida. Y continúa normalmente con la explicación. Si este punto te sorprendió, escribe en los comentarios solo una palabra que represente este lugar para ti: limpieza, liberación o alivio. Cuando el Padre Pío hablaba del sexto lugar, asociado con la fe, la oración y las decisiones importantes, no se refería a un entorno externo ni a un espacio formal preparado para rituales. Hablaba de un lugar silencioso, a menudo olvidado, donde nadie ve, pero donde casi todo comienza a decidirse. Este lugar es el rincón personal de recogimiento, ese pequeño espacio en la casa donde uno suele estar a solas consigo mismo, ya sea una silla junto a la ventana, un rincón de la habitación, un simple banco, un lugar elegido casi inconscientemente con el tiempo. No importa su tamaño ni su apariencia, lo que importa es lo que allí sucede. Este espacio es espiritual porque es donde una persona piensa sin filtros, reza sin público y toma decisiones que moldean su propio camino. Es donde la conciencia habla con más fuerza, donde surgen las dudas, donde las decisiones se maduran antes de convertirse en acciones. El Padre Pío decía que muchas decisiones que cambian el destino no se toman en grandes momentos, sino en esos instantes de silencio, cuando nadie observa y el alma está más expuesta de lo que uno imagina. Mucha gente descuida este lugar porque no lo reconoce como un espacio espiritual, pero lo es. Es allí donde se forma la mentalidad, donde se pone a prueba la fe, donde sale a la luz la verdad oculta sobre lo que una persona realmente cree. ¿Cuántas veces alguien se sienta solo a repasar conversaciones, errores, posibilidades, miedos? ¿Cuántas veces surge una decisión importante en esos minutos aparentemente sencillos? El Padre Pío lo vio con claridad y advirtió que este espacio necesita ser cuidado porque influye directamente en el curso de la vida. En este contexto, la sal representa la lucidez, simboliza la preservación de la verdad, la capacidad de resistir la corrupción causada por impulsos, emociones desordenadas o pensamientos confusos. El aceite de oliva representa la dirección, señala la unción de las decisiones, la disposición a presentarlas ante Dios antes de ponerlas en práctica. No se trata de formalidad, sino de intención. Es reconocer que este espacio no es neutral, moldea la persona en la que nos convertimos. Tras los grandes cambios personales, casi siempre hay un momento como este, un silencio prolongado, una oración breve, un pensamiento persistente, una incomodidad que no desaparece. El Padre Pío decía que ignorar estas señales es ignorar la propia conciencia espiritual. Y cuando este espacio no se trata con respeto, se llena de ruido, pensamientos acelerados, decisiones precipitadas, elecciones que luego traen arrepentimiento. Esta enseñanza resuena profundamente porque revela algo que muchos sienten, pero no pueden identificar: la sensación de estar siempre ocupados, pero desorientados, de tomar decisiones, pero sin paz, de orar, pero no escuchar. El espacio de reflexión es donde esto se revela. Cuando se descuida, la persona comienza a vivir en piloto automático. Cuando se nutre, la vida adquiere claridad. El Padre Pío no hablaba de largas oraciones ni de prácticas rígidas. Hablaba de presencia, de silencio con intención, de aprender a sentarse, respirar y poner ante Dios aquello que te pesa. Este simple hábito genera un profundo impacto. La mente se calma, la fe se organiza, las decisiones se vuelven más conscientes. El camino deja de ser reactivo y se vuelve dirigido. Hay una transformación silenciosa cuando se respeta este espacio. La persona comienza a comprender que no necesita decidir todo de inmediato, que algunas respuestas surgen cuando el ruido se calma, que la conexión con Dios no se da solo con palabras, sino también escuchando,
Este tipo de cambio no surge de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El Padre Pío dijo que muchas personas piden señales claras, pero ignoran las señales sutiles que ya reciben en este espacio. Pensamientos recurrentes, ansiedades persistentes, invitaciones al cambio que surgen cuando una persona está sola. Este es el lugar donde la verdad suele presentarse sin maquillaje, y por eso necesita ser protegida. La sal y el aceite de oliva, como símbolos, nos recuerdan que este espacio no debe verse invadido por distracciones constantes, contenido pesado ni prisas. Es un punto de alineación espiritual. Cuando una persona cuida este espacio, comienza a tomar decisiones más coherentes con su propia fe. El impacto de esto se extiende a todas las áreas de la vida, y cuando esta conciencia se profundiza, se hace evidente que hay espacios aún más delicados, vinculados no solo al silencio personal, sino a lo que la persona lleva consigo cada día, donde valores, intenciones y elecciones acompañan cada paso y continúa normalmente con la explicación. Si este punto resonó contigo, escribe en los comentarios solo una palabra que represente este espacio en tu vida: decisión, escucha o dirección. Cuando el Padre Pío se acercaba al séptimo lugar, solía detenerse un rato más, no por misterio calculado, sino porque sabía que allí tocaba el punto más sensible de todos. Este no es un espacio que se pueda medir en metros, no tiene paredes, no se puede organizar con las manos. Sin embargo, influye en todos los demás lugares ya mencionados. Es el punto donde todo comienza y al que todo regresa. Según las enseñanzas atribuidas al Padre Pío, este lugar es el interior de la persona, el corazón espiritual, donde nacen las intenciones, donde se conciben las decisiones y donde la fe deja de ser discurso para convertirse en verdad vivida. Antes de hablar abiertamente de ello, es necesario comprender por qué este lugar es tan importante. Todos los entornos externos responden a lo que sucede en el interior. La entrada de la casa refleja lo que una persona permite entrar en su vida. La mesa refleja la calidad del diálogo interior. El dormitorio revela el estado de reposo del alma. La sala refleja cómo una persona lidia con sus conflictos internos. El rincón de oración expresa el nivel de escucha y discernimiento. Nada de esto funciona de forma aislada. Todo está conectado a este centro invisible que gobierna decisiones, reacciones y caminos. El Padre Pío decía que muchas personas intentan proteger sus hogares, organizar sus espacios y cambiar sus hábitos externos, pero ignoran lo que sucede en su corazón, y esto crea un desequilibrio silencioso, porque de nada sirve consagrar espacios si el interior permanece cargado de resentimiento, miedos no confrontados, decisiones pospuestas y verdades eludidas. Aquí es donde comienza o se bloquea la verdadera transformación. Este corazón espiritual es donde se forma la mentalidad, donde una persona decide en quién confiar, qué llevar consigo y qué dejar ir. Es allí donde la fe se vive en la vida cotidiana, lejos de las palabras bonitas. El Padre Pío veía este espacio como un altar invisible, no en el sentido religioso formal, sino como el punto de encuentro más íntimo entre la persona y Dios. Cuando este lugar está desorganizado, todo a su alrededor tiende a reflejar confusión. Cuando se cuida, incluso los entornos más sencillos adquieren un significado diferente. Hay una verdad oculta en esta enseñanza que es inquietante, pero liberadora. El mayor campo de batalla espiritual no está afuera, sino adentro. Pensamientos recurrentes, emociones sin resolver, decisiones tomadas por miedo y no por convicción. Todo esto tiene su origen aquí. Por eso el Padre Pío insistió tanto en el cuidado interior. Sabía que las influencias negativas encuentran espacio cuando el corazón está distraído, cansado o herido. En este contexto, la sal simboliza la sinceridad, la capacidad de mirarse a uno mismo sin máscaras, de preservar la verdad, incluso cuando duele, de no permitir que el autoengaño corrompa nuestro interior. El aceite de oliva simboliza la misericordia, la unción que sana viejas heridas, suaviza la culpa y permite nuevos comienzos. No se trata de perfección, sino de honestidad espiritual, de reconocer las limitaciones y permitir que Dios obre en ellas. Tras bambalinas de la vida espiritual,
este es el lugar en el que casi nadie quiere inmiscuirse, porque exige silencio, responsabilidad y decisión. Es más fácil organizar lo externo que confrontar el propio ser interior, pero el Padre Pío afirmó que mientras no se cuide este espacio, los cambios serán superficiales. Puede que traigan un alivio momentáneo, pero no sustentan una transformación duradera. Cuando una persona empieza a cuidar este espacio, algo cambia profundamente. Las reacciones se vuelven más conscientes. Las decisiones dejan de ser impulsivas. La fe cobra coherencia. La vida empieza a alinearse internamente antes de reorganizarse externamente. Este proceso no es rápido ni cómodo, pero es genuino, y su impacto se extiende naturalmente a todas las demás áreas. El Padre Pío no habló de este séptimo lugar para generar culpa, sino para despertar la responsabilidad espiritual. Creía que Dios respeta profundamente la libertad interior. Por lo tanto, no invade, no fuerza, no se impone. Espera a que la persona abra este espacio por decisión propia. Y cuando eso sucede, la protección deja de ser meramente externa y se vuelve estructural. Esta comprensión cambia por completo nuestra perspectiva de otros lugares. Dejan de ser prácticas aisladas y se convierten en extensiones de lo que ya se experimenta internamente. Un corazón alineado fortalece todo el hogar. La fe vivida en el interior sustenta los hábitos externos. Todo empieza a tener sentido como un todo, como un viaje coherente. Y es precisamente por eso que, al comprender este séptimo lugar, las revelaciones anteriores cobran un nuevo sentido, porque ahora queda claro que el cuidado de los espacios no es un fin en sí mismo, sino el reflejo de algo más profundo que se está ajustando desde dentro. Y continúa normalmente con la explicación. Si este punto resonó profundamente contigo, escribe en los comentarios solo una palabra que represente este lugar en tu vida: corazón, verdad o entrega. Tras visitar todos estos lugares y comprender la carga espiritual que cada uno conlleva, el Padre Pío insistió en aclarar algo fundamental, precisamente para evitar confusiones, miedos o malas interpretaciones. Nunca presentó la sal ni el aceite como objetos con poder propio. No funcionan como amuletos, no sustituyen la fe, no corrigen las malas decisiones, ni resuelven conflictos por sí solos. El centro de todo sigue siendo la relación viva con Dios, la oración sincera y la intención del corazón. Sin esto, cualquier gesto externo pierde su significado. Lo que el Padre Pío enseñó fue una lógica espiritual muy clara. La sal y el aceite son signos visibles de una decisión invisible. Representan una postura interior. Cuando se usan conscientemente, ayudan a recordar quién gobierna ese espacio, esa casa, esa vida. El error ocurre cuando alguien intenta usar estos elementos como si fueran una fórmula automática, esperando resultados sin un cambio de mentalidad, sin una conversión interior, sin una verdadera oración. Eso no es fe, es una transferencia de responsabilidad. En la tradición cristiana, los símbolos siempre han ido de la mano con la intención. El agua del bautismo no actúa sola. El pan de la Eucaristía no es un gesto aislado. Todo está ligado a la fe, la disposición interior y la entrega. Lo mismo ocurre con la sal y el aceite. No funcionan como superstición cuando se usan con discernimiento, oración y humildad. Funcionan como recordatorios espirituales de que ese espacio se le ha otorgado a Dios. El Padre Pío enfatizó que lo más importante no es dónde está la sal o el aceite, sino cómo se vive después. Si la casa está consagrada, pero sigue siendo un ambiente de agresión, falta de respeto y palabras duras, algo falla. Si el dormitorio se trata con cuidado espiritual, pero la mente continúa alimentándose con contenido perturbador, el efecto se pierde. Si el corazón es el lugar principal, pero permanece cerrado a la verdad, ninguna práctica externa puede sostener la transformación. Por eso habló tanto de la intención. La intención guía la oración guía las acciones, y las acciones refuerzan las decisiones internas. Es una secuencia viva, no un ritual mecánico. Cuando la sal se usa como símbolo de protección, nos recuerda que debemos cuidar lo que entra en nuestro cuerpo. Cuando el aceite se usa como símbolo de unción, nos recuerda que debemos cuidar lo que está herido.
Todo esto solo cobra sentido cuando la persona está dispuesta a vivir lo que simboliza. Esta enseñanza aporta equilibrio y madurez espiritual, disipa el miedo, corrige los excesos y centra la atención en lo esencial. La fe cristiana nunca se ha tratado de controlar lo invisible, sino de confiar en Dios con responsabilidad. El Padre Pío enseñó que cuando una persona comprende esto, deja de buscar soluciones mágicas y comienza a vivir una espiritualidad más sólida, más consciente y más verdadera. Y cuando esta comprensión se arraiga, ocurre algo interesante. La persona comienza a comprender que el cuidado espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo, un camino de pequeñas decisiones cotidianas. El impacto de esto no aparece de golpe, sino que se manifiesta gradualmente en el ambiente del hogar, en la calidad de las relaciones, en la paz interior, en la claridad de las decisiones. Es una transformación silenciosa pero profunda. Si este mensaje te resonó de alguna manera, si algo de esto tocó un punto sensible en tu vida o en tu hogar, dale me gusta al video. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también buscan comprensión y equilibrio espiritual. Si sientes que este tipo de contenido te beneficia, suscríbete al canal para seguir leyendo reflexiones como esta, hechas con cariño, respeto y profundidad. Y escribe algo sencillo pero cierto en los comentarios, como esta revelación fue para mí o voy a ponerla en práctica. Estas palabras ayudan a crear un espacio de intercambio donde cada experiencia fortalece a la otra. Y si quieres continuar con esta reflexión, hay otro video que complementa directamente todo esto, profundizando aún más esta comprensión, porque cuando la fe deja de ser solo teoría y comienza a reflejarse en los detalles de la vida, siempre surgen nuevas revelaciones. Si has llegado hasta aquí es porque esta conversación te impactó en algún momento de tu vida. Así que, si lo sientes de corazón, suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo contenido como este, que no se queda en lo superficial, sino que te ayuda a ver la fe de una manera más consciente, práctica y genuina en tu vida diaria. Deja también un comentario abajo con la frase, este mensaje era para mí, o estoy contigo hasta el final. Esto me demuestra que has llegado hasta aquí y al mismo tiempo crea un espacio de intercambio donde nos fortalecemos mutuamente. Y si esta reflexión te conmovió, un me gusta ayuda mucho a difundir este mensaje y a llegar a más personas que podrían necesitarlo ahora mismo. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en esta reflexión. Haz clic en él y continúa leyendo conmigo.